siguiente punto en el mapa son los Caballeros de Malta, que como bien sabemos y contamos en otro video, fueron los herederos de los Caballeros Templarios. La Orden de los Caballeros de San Juan, también conocidos como los Caballeros Hospitalarios y los Caballeros de Jerusalén, porque tenían muchos nombres y esto lleva a confusión también y muchas veces se piensa que son diferentes órdenes, pero en definitiva es siempre la misma. Bien, así nacieron en Jerusalén alrededor del año 1050 por iniciativa de unos ricos comerciantes de la República Marítima de Amalfi, que pidieron y obtuvieron del califa de Egipto un permiso para construir una iglesia, un convento y un hospital para el cuidado y asistencia de los peregrinos, sin distinción de fe y de raza. Porque, bueno, siempre vemos a lo largo de los siglos, y sigue siendo así hoy en día, que tenemos siempre a filántropos frente a nosotros. La independencia de la orden fue sancionada oficialmente en el año 1113 con una bula emitida por el Papa Pascual II, cuando el beato maestro Gerardo Sasso estaba en su regencia. Su sucesor fue Fray Raimundo de Puy, que fue el primer gran maestre oficial, y bajo su dirección se unió la misión de la orden, además de la atención y asistencia, también la defensa armada de los peregrinos, una modificación radical pero necesaria tras las convulsiones que se crearon en Tierra Santa y que además ya para esa fecha empezaba a hacerse común. Sobre todo porque ya había pasado la primera cruzada. En ese mismo periodo, la orden adoptó como símbolo la cruz octogonal blanca, también llamada la Cruz de las Bienaventuranzas, con referencia a las 8 bienaventuranzas enumeradas por Jesús en el Sermón de la Montaña. Así, incluso los Caballeros de San Juan, nombre tomado de la elección de San Juan Bautista como su protector, se convirtieron en el primer ejemplo de una orden monástica y al mismo tiempo guerrera, fórmula que después fue adoptada por otras órdenes similares nacidas en Tierra Santa, de la que el mejor ejemplo es la Orden de los Caballeros Templarios, formada unas décadas más tarde. La cruz es muy similar, por no decir igual, a una de las tantas cruces que usaban los templarios, así como una de las tantas cruces que usaban los Caballeros de San Juan. Es decir, estamos hablando de lo mismo: Caballeros de San Juan, Caballeros Hospitalarios, que luego serían Caballeros de Rodas y Caballeros de Malta. Esos 4 nombres es para la misma orden. Así como los templarios primero fueron los pobres soldados de Cristo. Bueno, con la caída de Acre, que fue el último baluarte cristiano en Tierra Santa en el año 1291, la orden abandonó las tierras del este para asentarse primero en la isla de Chipre y luego, a partir de 1310, en la isla de Rodas, bajo el entonces gran maestre Fray Fulk de Villaret. Por supuesto, también hasta ahora venimos viendo que la gran influencia francesa que hay en todo esto. Desde entonces la orden asumió el nuevo nombre de Caballeros de Rodas y se comprometió a construir una flota militar poderosa y bien organizada para seguir cumpliendo con su compromiso como baluarte armado del cristianismo. La independencia de otros estados, asegurada por numerosos actos pontificios, y el derecho a mantener su propia fuerza militar garantizaban la soberanía internacional de la orden. Sobre la base de estos privilegios, la orden podría acuñar dinero y mantener relaciones diplomáticas con otros estados. Después de 1312, tras la disolución de la Orden Templaria, los hospitalarios, ahora llamados Caballeros de Rodas, heredaron gran parte de los bienes y posesiones. A partir de ese momento, la orden se organizó agrupándose por idiomas. Y en un principio eran 7:
Provenza, Auvernia, Francia, Italia, Aragón con Navarra, Inglaterra, que incluía Escocia e Irlanda, y Alemania. En 1492, Castilla y Portugal se separaron de la lengua de Aragón, digamos, constituyendo la octava lengua. Cada idioma incluía los prioratos o grandes prioratos y las comendas o comandancias. El año 1523 marcó otra etapa importante en la historia de la orden. En esta fecha, de hecho, después de una dura resistencia a los asedios y combates que duró 6 meses, se vieron obligados a rendirse al poder militar del sultán Soleimán el Magnífico, obligado a abandonar la isla, incluso con todos los honores militares. Tras un exilio que duró unos años, en 1530, bajo la dirección del gran maestre Fray Philippe de Villiers de l'Isle-Adam, la orden se instaló en la isla de Malta, que le fue cedida por el emperador Carlos V con la aprobación del Papa Clemente VII, al precio simbólico de un halcón maltés que debían donar cada año en el Día de Todos los Santos al virrey de Sicilia. A partir de ese momento pasaron a llamarse Caballeros de Malta. Así fueron rebautizados y continuaron comprometidos en su misión, sobre todo contrarrestando los barcos piratas musulmanes que estaban por el Mediterráneo y hacían inseguros los viajes y el comercio en la zona. La reacción otomana no se hizo esperar y en 1565, tras reunir un ejército masivo, inició el Gran Asedio de Malta, que duró 4 meses. La defensa maltesa fue severamente doblada, pero no rota, por la superioridad turca, que al final tuvo que ceder y retirarse para no sufrir más pérdidas. También gracias a la intervención de la flota española, que corrió en su ayuda desde Sicilia. Los caballeros, en reconocimiento a su valor y al compromiso que habían prodigado en la defensa de la isla, obtuvieron los fondos necesarios para construir una nueva capital, para reemplazar el antiguo enclave que había sido destruido en el sitio. La nueva ciudad se llamaba La Valetta, en honor al gran maestre Fra Jean Parisot de La Valette, que había dirigido la resistencia. Unos años más tarde, en 1571, los caballeros de Malta volvieron a distinguirse junto a los españoles, los venecianos y las tropas papales en la batalla de Lepanto, que derrotó definitivamente a la flota otomana. La cima de la fama también coincidió con el comienzo de la corrupción. Los caballeros se volcaron hacia la piratería y su isla se convirtió en el centro del comercio de esclavos, en su mayoría africanos y turcos, que a menudo también se utilizaban para redimir y liberar esclavos cristianos. La Revolución Francesa intervino en 1789 para dar un nuevo golpe a la orden, obligando a muchos nobles franceses a huir y abandonar sus posesiones en su lucha antiaristocrática. Los caballeros perdieron así gran parte de las fuentes tradicionales de sustento en Francia, así como todas las propiedades confiscadas por el Estado francés en 1792. 6 años más tarde, en 1798, Napoleón Bonaparte, durante la campaña de Egipto, asedió y ocupó la isla, obligando a la soberana orden a rendirse incondicionalmente y condenándola a un nuevo exilio, esta vez definitivo, por todo el mundo, acogido por prioratos existentes o por reinos amigos. Los británicos reconquistaron Malta en 1814 y aunque reconocieron los derechos soberanos de la orden en la isla, siguieron siendo los amos de facto, relegándola a una colonia británica. Posteriormente los caballeros se trasladaron a Mesina, Catania, Ferrara y finalmente a partir de 1834 a Roma, donde aún reside y donde posee con garantía de extraterritorialidad el Palazzo di Malta, en vía Condotti, y la Villa del Priorato con la iglesia contigua de Santa María en el Aventino. La orden hoy, con la denominación de Soberana Orden Militar de Malta, es reconocida por más de 80 estados y disfruta de un puesto de observador
en las Naciones Unidas. Es la única orden de caballería que, a pesar de atravesar diferentes fases y turbulencias de todo tipo, se ha perpetuado con continuidad desde la época medieval hasta la actualidad, y esto tiene un porqué. Bueno, se la define como una orden religioso-caballeresca dependiente de la Santa Sede. La Enciclopedia Católica Romana lo define, no por casualidad, como la orden más importante de todas, por extensión y duración. Esta es otra orden masónica, al servicio total del Papa de Roma. Históricamente y técnicamente es imposible separar la Orden de Malta de la masonería. Según Pío XII, los caballeros de Malta fueron la longa manus de la masonería en el Vaticano. Tanto es así que formó una comisión encargada de disolver la orden, que se salvó solo gracias a la muerte del pontífice tradicionalista y al advenimiento de Juan XXIII, un papa acusado de simpatías masónicas, que aprobó las constituciones de la orden decretando el fin de la comisión. Así que los caballeros de Malta siempre han sido percibidos como un importante centro entre las finanzas masónicas y vaticanas. La masonería y el poder papal son solo dos caras de la misma moneda, y basta ver los símbolos que las representan. Es decir, el símbolo de la masonería, el águila bicéfala con, el grado 33 y la corona, con el águila bicéfala de los caballeros de Malta. Detrás de la moderna y luminosa fachada de la Asociación Humanitaria y Asistencial, una muy poderosa milicia ha sido siempre oculta, y ese es el objetivo. La Orden de los Caballeros Templarios y la Soberana Orden Militar de Malta han sido durante siglos el verdadero brazo de hierro o el brazo armado del papado, el poder temporal militar, ejercido principalmente por la masonería y también por cabalistas. El superior general jesuita, que es el Papa Negro, el que se llama normalmente el Papa Negro, no solo controla a la poderosa orden de los jesuitas, sino que también controla a la orden de los caballeros de Malta, el nivel máximo de caballeros de Colón y los niveles máximos de masonería, a través de su control de los niveles más altos de las sociedades secretas, especialmente los caballeros de Malta y los altos niveles de masones. Controla las agencias de inteligencia en la cima del mundo. La orden de los jesuitas tenía el control de las luchas más importantes y pudo dirigir la guerra en la dirección que quería, y en el proceso masacró a miles de sus objetivos favoritos. Bueno, eso lo veremos más adelante cuando nos toque hablar de los jesuitas. Pero bueno, no se podía no mencionar la relación que hay entre los caballeros de Malta, la masonería y los jesuitas. Y, por supuesto, las logias como el PIDUE. Además este superior general o Papa Negro tiene también control sobre un montón de otras cosas más que ya veremos en su momento. Bien, la orden tenía una inmensa riqueza y una armada permanente muy poderosa y altamente organizada, como ya vimos en su momento cuando se tuvo que enfrentar en el Mediterráneo, sobre todo al Imperio Otomano. Y esta dominación bélica, que hoy está discretamente escondida, nunca cesó. Los caballeros de Malta son una milicia del papado y están a su obediencia total. Y esto está además, figura, además de aquella enciclopedia que mencionamos, también está en la enciclopedia de la masonería y sus ciencias afines, de Albert Mackay, y donde explica todo esto. Y, por ejemplo, en la época de Cristóbal Colón, la presencia marinera y naval de la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, llamado de Rodas o de Malta, que ese es todo el nombre, era
una realidad desde hacía más de 300 años. Y eso es lo que vemos. En realidad mucha gente confunde templarios con la cuestión de Colón. En realidad son los de Malta. Lo que pasa es que la cruz es exactamente la misma, lo único que va cambiando de color. Durante siglos la orden había tenido una armada permanente como la de Génova y Venecia, en un periodo en el que las flotas eran muy importantes, y sobre todo en un futuro las armadas de Francia, Inglaterra, Holanda y España se establecieron posteriormente, y en un principio las tenían solamente en caso de emergencia, pero luego cobraron un gran valor. Esto lo podemos ver en el libro The Navy of the Sovereign Military Order of Malta, escrito por Robert von Dauber y Antonio Spada. Es un libro del año 1992, donde explican exactamente todo esto. Y donde dicen, por ejemplo, después de la exitosa defensa contra el contraataque de los musulmanes y corsarios expulsados de Rodas, la flota de la Orden, ya en 1412, perseguía a un equipo turco que desembarcaba en la isla de Amorgos, aterrizó y luchó contra los musulmanes matándolos. Digamos que de aquello primigenio que nos cuentan de tan bondadosa y pía orden, llegamos a este punto. Digamos que hasta ahora nada nuevo bajo el sol, ¿no? Quien maneja el poder y quién lo manejó en su momento, que todavía lo maneja hoy en día. Por ejemplo, en el 2013, un tal Ernest von Freyberg se convierte en presidente del IOR, el muy poderoso banco, Instituto de Obras Religiosas sería, y él es miembro de los Caballeros de Malta. Es decir, siempre los puestos de poder, sobre todo los más altos, cuando escarbamos un poquito, ellos son miembros de los Caballeros de Malta. Muchas asociaciones, muchas de estas cosas pertenecen a la Orden de Malta. Por ejemplo, también el presidente que se eligió de una empresa que construye buques de guerra para la OTAN y para Alemania. El presidente de esta organización es parte de un consorcio que construye armas de guerra y pertenece a la Orden de los Caballeros de Colón, que tiene la misma simbología que la Orden de Malta. Y volvemos a esto de las carabelas, en donde se veían las cruces, que al ser iguales en estas órdenes, son el mismo dibujo, pero varía el color. Entonces, si las vemos sobre fondo blanco y pintadas de rojo, remiten a los templarios. Cuando la cruz es blanca, remite a los hospitalarios o de Malta. Y por eso se genera, como siempre, lo que quieren es generar confusión, pero en realidad, ¿por qué? Porque los Caballeros de Malta, si bien son anteriores a los templarios, fueron quienes heredaron no solo diferentes propiedades y parte del tesoro que pudieron confiscar, sino toda la estructura de los templarios cuando la orden se disolvió. Entonces, vemos como en realidad son básicamente lo mismo, y que luego derivaron también en lo que actualmente son los masones, porque muchos templarios que se salvaron, que se refugiaron en Escocia con Robert Bruce, quien estaba en pugna en ese momento con la corona de Inglaterra,
Ellos se refugiaron allí se mezclaron con el gremio de los albañiles, que en francés son los masones, les maçons. Se mezclaron, se infiltraron y ahí nació la masonería y el famoso rito escocés y todo lo que tiene que ver con Escocia. Y fueron los templarios escapados de otras naciones porque su orden ya no existía, estaban huérfanos. Entonces, uno de los lugares hacia donde fueron fue hacia Escocia, y ahí tenemos la infiltración en el gremio de albañiles o de constructores en Escocia. También fueron absorbidos por la Orden de Malta, algunos, ya que fueron sus herederos materiales. Y también hay algunas otras órdenes menores, como en Portugal, por ejemplo, que también absorbieron algunos miembros ex templarios, fueron a parar a sus filas. Todo eso, como vemos, está todo muy lejos de lo que es el Evangelio y lo que es todo lo que tiene que ver con la religión. Y vemos mucho poder. De hecho, vemos a grandes dignatarios, a la reina de Inglaterra, por ejemplo, con un manto negro con la cruz blanca de Malta. También lo hemos visto a Nelson Mandela con la capa. Es decir, los grandes poderes del planeta son miembros de esta orden, que además dentro de la masonería, dentro de los grados más altos, cada grado tiene un nombre, y llegar a ser miembro de la Orden de Malta es cuando ya se está en los grados superiores de la masonería. Entre estos dignatarios tenemos al príncipe Bernardo de Holanda, que fue uno de los fundadores del grupo Bilderberg y era caballero de Malta al servicio de los jesuitas vaticanos. Y entonces ahí ya vamos cerrando el círculo y vamos viendo cómo funciona todo esto. Así que vamos cerrando o iniciando quizás el camino para poder hablar de Vaticano, nobleza negra, otras órdenes religiosas que tienen que ver, por ejemplo, con Vlad Tepes, y así vamos llegando cada vez más a grupos, a logias que vienen siendo todas lo mismo, con diferentes nombres, una dentro de la otra, pero que en definitiva todas son las que manejan el mundo, son los famosos amos del mundo.